Hola mis queridos meridianos, espero de todo corazón que estés muy bien. El día de hoy nos acompaña un amigo del canal, una persona que queremos mucho y vamos a estar hablando de remisiones espontáneas, uno de los temas en los que él es un experto. Para quienes no conocen a Tito Figueroa, que es el que me está acompañando en este momento, él es un divulgador y expansionista de la conciencia, también como este servidor que tienes por acá, y un gestor de sanación, que es un tema súper importante y vamos a estar tocando temas muy interesantes en esta entrevista del día de hoy. Tito, ¿cómo estás? Yo estoy súper contento porque tenía tiempo que no me dirigía a tus queridos meridianos. Hace tiempo, estábamos viendo que hace desde el 30, aquí tengo la fecha, desde el 30 de De junio junio, fue que no habíamos hecho de junio, sí, de de junio, junio. imagínate. O sea que en julio no hicimos nada, así que estábamos un poquito desaparecidos en mi caso, ¿no? En De tu tu caso, audiencia. ojo, en tu caso es porque has estado participando en varios podcasts Sí, de sí, sí, sí. mucho peso, muy interesantes. Si me das permiso, voy a estar dejando algunos links aquí abajo Gracias, para que la gente gracias. vaya a ver esos podcasts de canales que son gigantescos, mucho más grandes que este, con personas súper interesantes. Estuviste en Eclécticos, estuviste... ¿cuál fue el último que estuviste? El de, bueno, cuando No, estuviste en bueno, Miami. mu- ayer acabo de hacer el último, ¿no? Hoy tengo dos, casi todos los días dos o tres, uno, dos o Imagínate. tres, uno, dos o tres, casi todos los días hay nuevos podcasts, sí. Lo Pero bueno de claro, eso, en algunos casos de forma presencial, que me tengo que desplazar, tengo que viajar, en otros sí, casos, pues, de esta manera que para mí es mucho más cómoda, ¿no? sí, 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 Pero sí. bueno, algunos ameritan la presencia, hay que tomarse un avión, hay que quedarse esa noche en un hotel, y eso sí que me ha quitado bastante tiempo. Pero Pero lo hago eso nos con dice una cosa, eso nos dice una cosa. El tema de la remisión espontánea de la salud está tomando fuerza desde esta perspectiva. Entonces es muy, muy, muy importante como parte del despertar, tanto espiritual como de conciencia que todos tenemos, abrirnos a este tipo de temática porque obviamente sin la salud no somos nada. Y tú lo tocas desde una perspectiva tan exquisita, tan frondosa, que verdaderamente vale mucho la pena ver todas esas entrevistas y entender esa perspectiva que vos tienes. Que de hecho, esto me lleva a la primera pregunta. A la primera Ok. pregunta, muy interesante para entrar ya en materia. ¿Qué rol juega la conciencia en la curación o las remisiones espontáneas? Sí. Cuando hablamos del término remisiones espontáneas, es una expresión ya directamente acuñada por la propia medicina. Y es la forma como ellos explican una repentina desaparición de signos y síntomas de una enfermedad, la mayoría de las veces incurables, crónicas, en fase de altísima gravedad, en desahucio, etcétera, etcétera. Esa fenomenología detrás que opera discretamente y de una forma misteriosa, intrigante e intempestiva cuando desaparece esa enfermedad, pues a eso le llaman remisión espontánea. Claro, el término es correcto, es una remisión porque remiten los síntomas, los signos, ya no están más, es decir, la persona está sana. Y espontáneo porque no es algo que estaban esperando los médicos. Entendamos aquí algo muy importante. Eh, o eran personas que ya habían pasado, vamos a hablar del caso de cáncer, habían pasado ya por la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia y no se había logrado nada, así que ya los médicos no estaban esperando una remisión, o en el caso de una enfermedad autoinmune no estaban esperando una remisión porque se supone que solo pueden controlar estos síntomas, reducir el impacto de la enfermedad, más no curarla, o en un cuadro degenerativo, etcétera, ¿verdad? Entonces es espontánea porque ha sido un proceso espontáneo del propio cuerpo. Claro, Carlos, y en eso tú y yo estamos completamente de acuerdo, si hay una remisión espontánea, eso de alguna forma es una manifestación fehaciente, contundente de un potencial autocurativo inherente al cuerpo. No hay otra explicación. La única explicación que puede estar detrás de una remisión espontánea, y más cuando hablamos de casos críticos, casos graves, es ese potencial autocurativo de esta prodigiosa obra
de ingeniería genética, como siempre le llamo, que denominamos cuerpo, ¿verdad? Ok. Sin embargo, cuando, por ejemplo, el Instituto de Ciencias Noéticas, que es un instituto que durante años, décadas, ha hecho exploraciones muy interesantes sin conflicto de intereses, esto es importante decirlo, es decir, que no han estado, digamos, trabajando en base al presupuesto de alguna industria o de alguna empresa, alguna corporación farmacéutica, no, siempre de manera imparcial, objetiva, buscando la mejor respuesta, el mejor resultado y el más imparcial, ¿verdad? Entonces, este Instituto de Ciencias Noéticas, por ejemplo, fue creado en su momento por Edgar Mitchell, que fue un astronauta, ¿no? De estos que se supone fueron a la Luna. Yo no lo sé. Bueno, O sea, nadie lo ni lo sabe. niego ni lo afirmo porque Sí. no lo sé. Stanley Kubrick. Ajá. Pero se supone que sí, ¿no? Ujú. Bueno, lo cierto del caso es que, independientemente de eso, este instituto ha hecho un trabajo maravilloso durante muchos años. En alguna oportunidad ellos se dedicaron a estudiar el fenómeno de la remisión espontánea. Y esto fue décadas. Fueron miles los casos documentados de remisiones espontáneas de distintas enfermedades. Pero aquí viene lo que va a hacer una correlación con tu pregunta. Y es, en muchísimos de estos casos, la remisión no fue tan espontánea, Carlos. Fue más bien a voluntad. Fue volitiva. Deberíamos llamarles remisiones volitivas. ¿Por qué? Porque estas personas que fueron entrevistadas se involucraron, tomaron un papel activo, un papel protagónico en la promoción de los mecanismos de autorregulación, de autorreparación del cuerpo. Entonces ya no es tan espontánea, ya es una remisión volitiva. Volitiva viene de la palabra voluntaria, es decir, remisiones a voluntad, porque las personas promovieron sus propios mecanismos de autocuración. Es decir, que conectaron con ese potencial autocurativo inherente del propio cuerpo. Entonces, cuando hablamos de remisiones volitivas, ya tenemos que incluir a la conciencia en esa ecuación de la sanación. Porque todo empieza por algo muy importante, y tú has hablado de esto muchísimas veces aquí en tu canal, la intención. La intención no es algo inerte. Si esa intención, querido Carlos, es una intención sostenida en el tiempo, genera un patrón que se conoce como neurocoherencia. En realidad, por institutos que han estado analizando e investigando este fenómeno, se ha podido determinar que hay una especie de coherencia entre la frecuencia del cerebro y del corazón y el cerebro. Hay una especie de alineación armónica en esas frecuencias, en ese estado de coherencia. Bien, pero si lo buscamos un poco más allá y profundizamos, nos damos cuenta que en realidad es un estado de coherencia absoluta. Solo se puede entrar en ese estado a partir de una intención que se sostenga en el tiempo, cuyas emociones resultantes sean también congruentes y armoniosas. Por ejemplo, Carlos, la emoción de la gratitud. Sabemos que ninguna emoción es inerte, ninguna emoción es inocente. Toda emoción que uno pueda albergar en el organismo va a tener un impacto biológico, lo va a tener sí o sí, para bien o para mal. El impacto biológico, es más, el impacto psiconeuroinmunoendocrinológico de la emoción que conocemos como gratitud es una cosa extraordinaria en lo positivo, en el bienestar del cuerpo. Y esa emoción, por ejemplo, está ligada, o vamos a llamarle ese sentimiento de gratitud, está ligado a una respuesta coherente de todo el organismo. Entonces hay una articulación allí de todos los componentes, de todas las células implicadas, de todos los tejidos implicados, a partir del momento en que se entra en ese estado de coherencia. Y todo empieza por la intención. La intención es un atributo de la conciencia. O sea, yo intenciono conscientemente la puesta en marcha de un proceso de curación y lo reafirmo, lo ratifico en la emocionalidad que estoy experimentando
cuyo sentimiento se denomina gratitud. Y por ahí empieza todo. Claro, como siempre comento, hay unos protocolos que nos permiten ir como generando destrezas, el desarrollo de ciertas habilidades en este campo. Y es así para todo, ¿no? Necesitamos siempre aprender, necesitamos desarrollar esas destrezas necesarias. Pero bueno, se empieza por lo menos entendiendo el marco referencial, esta parte teórica que es lo que estamos compartiendo aquí. Entonces, ¿tiene un papel la conciencia? Por supuesto. La conciencia tiene un papel preponderante, es nada más y nada menos que la que va a interactuar con todos los componentes del cuerpo, desde los propios genes, esa expresión de genes dinámica que sabemos que está en todo momento generándose, desde la interacción incluso con el propio ADN, que yo siempre menciono como esa inteligencia suprema que nos subyace, hasta pues la interconexión con todos los procesos y mecanismos biológicos del cuerpo. Exactamente, lo que es la epigenética en general, que es el estudio de todo lo que nos rodea y cómo eso puede afectar nuestra capacidad para responder a diferentes escenarios en la vida. Y la conciencia juega un papel súper importante en eso. Ahora bien, cuando se da una remisión espontánea, existen casos analizados científicamente que corroboran esas curaciones espontáneas. Te pasé por WhatsApp unas imágenes, ¿verdad? Sí, las voy a estar... ¿Las tienes ahí a la mano? Sí, las voy a estar poniendo justo en este momento, sí. Ok, me gustaría que coloques, por ejemplo, una que dice en inglés remisiones espontáneas. Solamente tiene remisiones espontáneas. En esa imagen podemos ver veintitantos mil casos documentados. Bueno, también hay artículos relacionados, etcétera, ¿no? Pero hay miles de casos documentados nada más en PubMed, que es el portal de publicaciones médicas de los Estados Unidos. Es un portal que recibe anualmente millones de artículos, de investigaciones, de casos, una cosa bien fascinante. Y sin embargo, nos damos cuenta que un número que son decenas de miles nos está indicando que es un hecho, aunque sigue siendo la excepción de la regla, pero es un hecho más común de lo que podríamos haber supuesto. Porque estoy seguro que las personas que no están familiarizadas con el tema escuchan el término remisión espontánea y pensarán que eso es algo muy esporádico. Sí, efectivamente es muy esporádico, pero ya se cuentan por miles y estamos hablando de solamente un portal. Mira que cada país tiene sus propios portales de medicina. Sí. ¿Ok? Y también hay una integración ya de continentes, etcétera, ¿no? Porque, bueno, ahora todo está globalizado. Pero en este caso puntual de PubMed, allí vemos que hay por lo menos artículos, investigaciones, casos documentados relacionados, decenas de miles, con lo cual ya eso nos indica que es un potencial. Ahora, entendamos que puede que exista cierto desinterés de parte de la industria, porque no conviene. Es decir, si el ser humano aprende a poner en marcha ese potencial autocurativo, entonces no habría ningún tipo de retribución económica para eso, ¿no? Entonces, la industria que sabemos se desarrolla en el ámbito de la salud, esta industria no es que sea mala, simplemente tiene un marcado desinterés en estas cosas que no van a generar un retorno considerable para ellos, porque la función de esta industria, como toda industria, es ser ellos quienes aporten la solución, no quienes enseñen a ti a que tú logres la solución por ti mismo. Esa es la razón por la cual esta información, digamos, no tiene tanta divulgación. Las revistas, además especializadas, son controladas por estos mismos fondos de inversiones, los medios de comunicación también, y siempre lo que ha sido la ciencia independiente, por ejemplo, como el Instituto de Ciencias No Éticas en su momento, en la medida en que ellos van tratando de publicar sus hallazgos, sus resultados, por lo general encuentran las puertas cerradas en este tipo de publicaciones
que son, digamos, como oficiales, ¿no? Pero que sabemos que responden a los intereses de quien realmente pone el presupuesto detrás. Esa es la razón por la cual sabemos mucho menos de lo que deberíamos saber al respecto de este tema tan intrigante como son las remisiones espontáneas y por ende el potencial autocurativo del cuerpo. Es interesante cómo todo esto se maneja y va uno ya, mientras más se mete en el hoyo del conejo, más se va dando cuenta de ciertas cosas. Hay un tema que manejamos mucho aquí en el canal, que obviamente son las visualizaciones, visualizaciones activas, visualizaciones pasivas, meditaciones, todo este tipo de cosas. Entonces la pregunta, analizando lo que serían las revisiones espontáneas, sería, ¿puede la visualización creativa o activa en el pensamiento inducir algún tipo de remisión espontánea? ¿Por qué? Porque muchas veces este es el problema, Tito. La gente está enferma por X o Y razón, pero no sabe por qué se enfermó, ¿verdad? Muchas veces eso, eso es como quizás una, un subproducto de alguna emoción anterior, de algo que pasó, que la gente ignora y genera esa enfermedad, pero de la misma manera con una visualización creativa puedo yo sanar mi cuerpo. El problema es, ¿qué es lo que yo tengo que de una manera u otra visualizar creativamente, concentrarme, proyectar mi energía, como lo establece la ley de la atracción, que es de donde yo coloco mi atención, ahí está mi energía, y poder potenciar eso para mandarle las señales a mi mente, para que mi subconsciente haga el trabajo y de ahí todo empiece a acomodarse otra vez como tiene que ser? Es una pregunta muy elaborada, pero siento que en dos Está muy palos, bien. como decimos popularmente, la pregunta es, eh, ¿puede la visualización creativa o cómo es que la visualización creativa trabaja en este aspecto? Es muy importante lo que yo dije hace unos minutitos cuando me refería a que, como todo, debemos desarrollar ciertas destrezas, ¿no? Cierta práctica. Ajá, Tiene que existir una consistencia, sí, sí. porque necesitamos involucrar varios aspectos. Digamos, hay cierta multidimensionalidad en ese efecto una vez que se logra. Y para lograrlo se requiere de cierta práctica. ¿Qué pasa? Que si lo decimos desde una perspectiva simplista, la visualización puede curarte, queda como incompleto. Sí, Necesitamos entender el contexto y abarcarlo lo máximo posible para poder digerirlo ujú. con lógica y con fundamento, Sí, con porque objetividad. disculpa que te interrumpa, porque, por ejemplo, las No, no, no. visualizaciones normales, ¿verdad? La visualización normal de cuando yo quiero manifestar algo a mi vida, llámese una casa nueva, un carro, una pareja. Lo que pasa es que yo ya sé cuál va a ser los pasos de esa visualización. Entonces, como dice Neville Goddard, vivir en el final. Que vivir en el final no es más que encontrar esa normalidad en sentir que yo ya tengo eso que deseo. Eh, Neville Goddard mismo lo decía, vivir en el final o sentir es el secreto. No se trata, no, aquí mucha gente cae en ese problema, en ese error, en estar siempre emocionado, en esa excitación del momento. No, vivir en el final es como que tú quieres un auto nuevo y tú vives en la normalidad de que ese auto está parqueado ahí en tu garaje ya ha estado ahí durante 6 meses, un año. Entonces tú actúas como ya lo tienes. Eso es vivir en el final. Eso es las emociones de felicidad y algarabía son un subproducto de. Entonces, en el caso de las remisiones espontáneas, ¿qué es lo que yo tengo que visualizar? Además de, obviamente, visualizarme ya haciendo actividades que quizás antes no hacía, como salir a andar en bicicleta, caminar por la playa, todo eso. Pero dentro de mi cuerpo, ¿qué es lo que tengo yo que visualizar creativamente para, para poder generar esa remisión espontánea? Para que exista esa certeza Ujú.
es lo que finalmente se va a imponer. Porque esa certeza, que normalmente está en capas muy profundas, tanto es así que muchas veces esa certeza es absolutamente inconsciente para nosotros y lo que nosotros creemos a nivel superficial, a nivel consciente, a nivel lógico que queremos, no es exactamente lo mismo que se está imponiendo como certeza más profunda, más íntima. Es decir, que hay la gran mayoría de las personas tenemos conflictos entre lo que creemos que queremos y lo que verdaderamente queremos. Okay, hay un ejercicio muy interesante a partir de las técnicas de kinesiología. ¿Tú las conoces? Sí, kinesiología en ¿Verdad? Que general, hay un sí. montón de test Sí, kinesiológicos en donde sí, ciertamente cuando una persona responde algo que es incongruente, esa exacto. incongruencia se refleja a nivel neuromuscular. ¿Y cómo se percibe? Bueno, porque el músculo pierde un 30% aproximadamente de fuerza. ¿Por qué? Bueno, Exacto. porque hay una especie de cortocircuito en el fuero interno y eso se transmite neuromuscularmente. Ujú. Entonces el ejercicio es, por ejemplo, la persona tiene el brazo así levantado y se le dice que mantenga su brazo firme y, por ejemplo, se le dice, menciona tu nombre, ¿no? Entonces imagínate que me lo están haciendo a mí Ujú. y viene alguien y me, ya va, que estoy volteado aquí en la cámara, ok, viene alguien y me dice, ok, Tito, ¿cómo te llamas tú? Y yo, Tito Figueroa, ok, entonces la persona me intenta bajar el brazo y yo mantengo mi brazo firme. ¿Por qué? Porque mi respuesta es completamente congruente, yo me llamo Tito Figueroa, Sí. entonces no pierdo fuerza, no pierdo potencia. Sin embargo, ahora me dicen, Tito, y que tu nombre es Carlos Ruiz. Entonces yo digo, mi nombre es Carlos Ruiz. Y cuando la persona me intenta bajar el brazo, se percata que yo he perdido un 20 o un 30% de mi fuerza. Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo digo mi nombre es Carlos Ruiz, en realidad se genera una especie de patrón de interferencia y eso es completamente bioeléctrico Sí. y se manifiesta de manera neuromuscular y por eso mi brazo pierde un poquito de fuerza. Exactamente lo que yo hablaba hace un ratito cuando hablaba del estado de coherencia, esto sería como una incoherencia. Exacto. ¿Ok? Esa incoherencia se puede ver reflejada en la pérdida porcentual, no mucho, pero la pérdida al fin y al cabo de fuerza. Ok. Entonces, ¿a dónde quería llegar? ¿Por qué hice esta introducción para las personas que no saben mucho de kinesiología? Porque aquí viene lo interesante. Tú le dices a una persona, tú quieres ser libre financieramente, te gustaría tener dinero, una hermosa casa, poder viajar, llevar a tus familiares a pasear por el mundo, las mejores escuelas, los mejores restaurantes, vestir bien, el coche o el vehículo de tus sueños. Y entonces la persona dice, sí, yo quiero. Y cuando le hacen el examen, el test, el brazo pierde fuerza. ¿Por qué? Porque la persona cree a nivel consciente en esas primeras capas, cree que quiere tener dinero, que quiere ser libre financieramente, que quiere tener opulencia, que quiere tener abundancia y prosperidad. Pero hay capas más profundas Sí. de su mente, en este caso inconsciente incluso, que se oponen a eso, por la razón que sea, porque tiene paradigmas, porque tiene creencias limitantes, porque no se siente merecedor, porque le han dicho que el dinero es muy difícil conseguirlo y por la razón que sea. Sí. Lo cierto es que hay en ese momento una resistencia en el fuero interno que se puede evidenciar. Ese es el primer eslabón a superar, Carlos. Perfecto. Si vamos a visualizar, por eso es que hay que convenir cierta metodología. La Ujú. metodología, por ejemplo, que yo enseño tiene varios componentes para poder conseguir ese resultado final. Sí. Porque puedes hacer la visualización, pero mientras no resuelvas ese patrón en congruencia que está en niveles profundos, hay una resistencia. Entonces, es difícil que logres establecer esa coherencia que he estado mencionando. Esa coherencia es fundamental. Ujú. Poner en marcha todos los procesos necesarios, incluso para esa comunicación eventual, y vamos a hablarlo en términos subjetivos, con el campo cuántico, el campo del cual emerge todo, de donde todo existe y donde se colapsa esa superposición cuántica, algo en concreto, para luego a partir de la sincronicidad se pueda manifestar en lo físico.
Estoy hablando ni siquiera en términos biológicos, sino en términos incluso de la creación cuántica de una realidad soñada, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este caso, en el ámbito financiero. Entonces, esa resistencia nos está diciendo, epa, tengo que desarrollar la habilidad para vencer, para transformar, para transmutar esta resistencia. Entonces, eso amerita ciertos ejercicios, ¿ves? Ciertos estados mentales, ciertas prácticas complementarias. O sea, hay toda una cantidad de cosas que hay que hacer. Por eso decía, abordarlo no puede ser desde una perspectiva simplista, porque si no el que está del otro lado también pensará, ah, sí, o sea, que uno con visualizar. No, si hablamos en términos biológicos, esa certeza de la cual tú hablabas, ese estar en el final es lo mismo que certeza, esa convicción, que ya lo haces tuyo, que ya te mimetizas con esa realidad, ya es tuya. Apropiarse de ese resultado y tenerlo contigo en el día a día, eso tiene su complejidad. Pero cuando eso se consigue, es cuando ya has logrado alinear la certeza que tenías a un nivel muy superficial con la certeza más profunda. Una vez que ya lo alineaste, que ambas son una certeza, ahora sí, eres un observador que está afectando ese campo cuántico. Ahora sí, gracias a esa certeza, porque al final la que se impone es esa certeza más profunda. Sí. Ya la tienes, ok. Entonces, a nivel biológico, que es lo que yo controlo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que esa certeza va a promover esas moléculas mensajeras del cuerpo, que llamamos neurotransmisores, neuropéptidos, etcétera, y esas moléculas van a llevar el mensaje a las células. ¿Cuál mensaje, Carlos? El mensaje de la certeza. Sí. En este caso, una curación, por ejemplo, ¿no? Ahora, una vez que esas moléculas mensajeras ingresan por los canales receptores específicos que tienen las células para recibir esta mensajería, una vez que entra se conoce este fenómeno como transducción, señalización intracelular, o sea, dentro de las células se transduce esas moléculas mensajeras, esa química que llevaba ese mensaje producto de tu certeza, que también podría ser para mal. Sí, cuando una persona, sí. Por ejemplo, okay. Esa certeza ahora es transducida, ese mensaje a nivel molecular se transduce a modo de que sea codificado para que el ADN lo pueda interpretar. Una vez que el ADN interpreta esa mensajería química, porque si tú estás triste, tus células se enteran que tú estás triste. ¿Por qué? Porque esa mensajería química, esos neurotransmisores, esas catecolaminas, esas hormonas, llegan a las distintas células por medio de esos canales receptores específicos. Sí. Y por eso tus células se enteran de que tú estás triste. Y tu ADN también se entera que tú estás triste. Pero tu ADN también podría enterarse de que tienes una certeza absoluta, una convicción absoluta, claro, de que te vas a curar. Entonces, bien sea porque tu ADN entiende que estás triste, o bien sea porque entiende que hay una certeza absoluta de la puesta en marcha de un proceso autocurativo, la expresión de estos genes a partir del ADN va a estar siempre en consonancia con ese mensaje, con esa intención subyacente, con esa certeza. Y aquí es donde puede operar, por ejemplo, una expresión genética que inhiba, por decir algo, a los genes o que silencie a los genes que eran inmunosupresores. Es decir, que estábamos teniendo, sin saberlo, un tipo de emocionalidad que estaba generando epigenéticamente la expresión de unos genes que eran inmunosupresores y nos tenían al sistema inmune desconectado. Ahora podríamos estar, a partir de esta nueva certeza, generando unos genes, y de ahí viene la palabra generar, ¿verdad? Expresando unos genes y silenciando a otros. Por ejemplo, los inmunosupresores ahora quedan silenciados, ya deja de estar suprimido el sistema inmune. Ahora el sistema inmune se recupera, con lo cual podría tener un efecto curativo en el organismo. O, por decir algo, se podrían activar unos genes que mejoren la respuesta inmunitaria en cuanto a la identificación de células cancerígenas. Sí. Es decir, que, por ejemplo, las células dendríticas, que son un tipo de células como centinelas, que están siempre patrullando, buscando dónde está el enemigo,
puedan incrementar su capacidad de detectar a las células cancerosas, con lo cual una vez que detectan a las células cancerosas, entonces pueden promover una apoptosis a partir de otras células como los linfocitos T citotóxicos o moléculas que son proapoptóticas en la célula cancerosa para que esta se corrija, porque al final una célula cancerosa lo que tiene es un error de código y la apoptosis es una de las condiciones que ha perdido la célula cancerosa. Si vienen unas moléculas y promuevan nuevamente esa apoptosis en la célula cancerosa, ella puede entonces empezar a morir y el cuerpo estaría remitiendo espontáneamente, pero más bien volitivamente, un tumor, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso digo que es un tema muy complejo. Lo importante es que uno entienda que esa certeza, la más profunda, Sí. es la que finalmente va a mover la epigenética, es la que va a tener una incidencia en la expresión de los genes. Y los genes con sus proteínas serán los que resuelvan, los que reviertan, los que promuevan y los que generen acciones en el cuerpo que giren en torno a esa certeza, para bien o para mal. Qué interesante cómo, o sea, la respuesta corta es sí, sí puede la visualización creativa llegar a generar una remisión espontánea. Eso es un sí rotundo. Sin embargo, el proceso es, como bien dices, por etapas, porque hay que ir comprendiendo esto, porque esa visualización es obviamente un estado de conciencia superior donde yo adquiero el conocimiento y con ese conocimiento lo aplico para desde ese campo cuántico de realidades infinitas traer a esta realidad por medio de esa conciencia, bajar esa información y hacer que se manifieste. Pero como bien dices, es un proceso, no es algo así, porque sí pienso bonito y ya, no, es más que eso. Pero siendo más que eso, obviamente es un proceso que requiere su tiempo. Y por eso, obviamente, voy a estar dejando aquí abajo el link, que lo he estado dejando fijado casi que en todos los videos, pero en este aún mucho más, sobre la versión que es gratuita del curso, la versión gratuita para que la gente introductoriamente sepa de qué trata, que se empape un poquito más de lo que estamos hablando y después, si toma la decisión de seguir adelante, puedan obviamente adquirir el curso ya completo, que es donde está toda esta información. Tito, la verdad es que no quería tampoco quitarte mucho de tu tiempo, siempre es un placer tenerte por acá y nos podríamos quedar aquí hablando 2, 3 horas de ser necesario. Pero también tienes tu tiempo, tienes, como estaba haciendo al principio, muchas otras entrevistas que, gracias a Dios y a la fuente, toda esta información se está esparciendo por todo lado. Y la verdad es que siempre es una bendición tenerte por acá. Muchas gracias, Carlos. Sí, simplemente finalizar ratificando lo que acabo de decir y lo que tú acabas de comentar. Es un proceso que es factible, es decir, si el Instituto de Ciencias Noéticas consiguió miles de casos de remisiones que eran más volitivas que espontáneas, es porque estas personas lograron el desarrollo de esa destreza. Ujú. Pero no es tan fácil como ver la película El Secreto y decir, yo pienso positivo, o ver un vídeo, por ejemplo, de Neville Goddard y decir, bueno, entonces sentir es el secreto. Requiere de más involucramiento de la persona, más disciplina, más desarrollo de la habilidad como tal Sí, para entrar en el estado mental adecuado, para apelar a la plasticidad neuronal, para generar esa epigenética, qué bien. para lograr esa coherencia y sobre todo sostenerla en el tiempo, porque el gran, digamos, desafío es que nuestros genes son dinámicos. Entonces, si uno lo hace un ratico bien, pero más tardecita estás en otro estado mental y te cuesta sostener esa certeza porque ya la vida te atrapó, te succionó y estás en un estado mental no tan adecuado, contrario incluso muchas veces a lo que quieres, porque eso también nos ha pasado a todos, es más difícil conseguirlo. Sí. Entonces, esa coherencia,
esa certeza al final la conseguimos cuando ya tenemos el conocimiento bien asentado. Así es. Y eso es lo que se intenta en mi curso, pues dar toda esa información para que la persona vaya desarrollando esta capacidad a partir de comprender a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo en el proceso como tal. Así que bueno, Carlos, muchas gracias. Un abrazo bien fuerte a tus queridos meridianos. Gracias por llegar hasta esta parte de la entrevista y por mi parte súper feliz de que me hayas invitado, Carlos. Así que, sin más, muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.